Constantemente recibimos noticias referentes a tormentas solares, tormentas geomagnéticas, explosiones, llamaradas o erupciones solares, todas ellas calificadas con letras y números para poder comprender el nivel de importancia y de qué manera podría afectar a la Tierra su desarrollo. Existen muchos nombres y diversas clasificaciones que a menudo confunden a las personas de a pie. Para dar mayor claridad a todo este mundo, os voy a resumir el significado de alguno de estos eventos producidos por el Sol. El Sol. Su luz da vida, calor y mantiene unido el sistema solar. El Sol es una estrella enorme. Con un diámetro de 1,4 millones de kilómetros podría albergar a 109 planetas en su superficie. Si fuera hueco, más de 1 millón de tierras podrían vivir en su interior. En el núcleo del Sol se producen reacciones de fusión en las que el hidrógeno se transforma en helio que genera la energía. Unas pequeñas partículas de luz llamadas fotones transportan esta energía a través de la zona radiante hasta la capa superior del interior del Sol. Ahí, el movimiento de los gases hirviendo lleva la energía a la superficie. Este viaje dura más de 1 millón de años. La temperatura alcanza los 5.500 grados centígrados en la superficie y más de 15,5 millones de grados centígrados en el núcleo. La superficie del Sol o atmósfera está dividida en 3 regiones: la fotosfera, la cromosfera y la corona solar. El campo magnético del Sol aumenta y disminuye por periodos o ciclos. La actividad magnética del Sol se manifiesta oscilando entre sus mínimos y máximos a lo largo de un ciclo de 11 años. Estos ciclos están relacionados con su actividad magnética y desde la Tierra los estudiamos a través de las manchas y las erupciones solares. Cuando el nivel del magnetismo se acerca a su máximo, se traduce en una gran cantidad de erupciones solares, eyecciones y manchas en su superficie. Los científicos vigilan constantemente la actividad del Sol porque sus erupciones pueden causar estragos en nuestras redes eléctricas y sistemas de comunicación. Para su mayor comprensión, utilizan nombres, calificaciones y clasificaciones de todos los eventos producidos por el mismo. Las manchas solares se forman en la superficie del Sol debido a las fuertes líneas de campo magnético que surgen desde el interior del Sol a través de la superficie solar y aparecen visiblemente como manchas oscuras en comparación con su entorno. Estas manchas solares, que pueden volverse muchas veces más grandes que la Tierra, siempre son oscuras porque son mucho más frías que la superficie circundante del propio Sol. Una gran mancha solar puede tener una temperatura de 3.700 grados centígrados. Las manchas solares son comunes en nuestro Sol durante los años alrededor del máximo solar. Una mancha solar consta de 2 partes, la parte oscura, sombra, y la parte más clara alrededor de la parte oscura, penumbra. Todos los días las manchas solares que miran hacia la Tierra se analizan para determinar su amenaza eruptiva y reciben un número. Esto lo hace el Centro de Predicción del Clima Espacial de NOAA. Se sabe que las regiones de manchas solares, especialmente aquellas con diseños magnéticos complejos, causan un fenómeno llamado erupciones solares. El Sol gira alrededor de su eje como lo hace la Tierra. Las regiones de manchas solares siguen la rotación del Sol. Esto significa que una región de manchas solares viaja a través del disco solar de este a oeste viéndolo desde la Tierra. Esto es importante porque las regiones de manchas solares deben estar cerca del meridiano central para poder enviar una eyección de masa coronal hacia la Tierra. Una llamarada erupción o bengala solar es básicamente una explosión gigante en la superficie de nuestro Sol que ocurre cuando las líneas de campo magnético de las manchas solares se enredan y erupcionan.
El material se calienta a muchos millones de grados en solo minutos y se emite radiación a través de prácticamente todo el espectro electromagnético, desde ondas de radio en el extremo de longitud de onda larga a través de emisión óptica a rayos X y rayos gamma en el extremo de longitud de onda corta. La cantidad de energía liberada es equivalente a millones de bombas nucleares explotando todas al mismo tiempo. Para determinar el grado de importancia de una llamarada o erupción solar se ha clasificado en varios tipos. Su clasificación se basa en una letra que define el flujo máximo de rayos X cerca de la Tierra y un número del 1 al 9 que define el nivel de intensidad. Así pues, una llamarada o erupción solar puede ser de clase A, B, C, M y X, siendo las erupciones de clase A las más débiles y las de clase X las más fuertes. La categoría de clase X es ligeramente diferente y no se detiene en X9, sino que continúa. Las llamaradas de clase A o B son las más comunes y no son muy intensas, por lo que son de poca importancia. Las erupciones o llamaradas solares de clase C son erupciones solares menores que tienen poco o ningún efecto en la Tierra. Las llamaradas solares de clase M son llamaradas medianas y grandes que, dependiendo de algunos factores, pueden afectar a la Tierra, igualmente que las llamaradas solares de clase X, que son las más grandes y fuertes de todas. El viento solar es un flujo continuo de partículas con cargas eléctricas positivas, iones, y negativas, electrones, expulsadas de la capa más externa del Sol, que se compone de plasma llamada corona solar. Este plasma consiste mayormente en electrones, protones y partículas alfa con energías térmicas. Sus partículas pueden escapar de la gravedad del Sol por su alta energía, fruto de la alta temperatura de la corona, que a su vez resulta del campo magnético coronal. Los efectos del viento solar sobre el ambiente que rodea la Tierra son notables. Al entrar en contacto con el campo magnético terrestre, las partículas permanecen atrapadas entre las líneas del propio campo y dan lugar a los cinturones de Van Allen. Por otra parte, cuando chocan con los estratos más exteriores de la atmósfera, generan fenómenos como las auroras boreales y las tempestades magnéticas que tanto influyen en las comunicaciones de radio. Alrededor de la Tierra existe una región en la que el campo magnético de esta desvía la mayor parte del viento solar, formando un escudo protector contra las partículas cargadas de alta energía procedentes del Sol. Es la llamada magnetosfera. El viento solar puede viajar a una velocidad de entre 400 y 800 km por segundo. Esta brutal onda expansiva viaja por el espacio y llega hasta más allá de Plutón, chocando con aquellos planetas que se encuentran en su camino, entre ellos la Tierra. El viento solar crea la heliosfera, una burbuja que rodea el sistema solar en el medio interestelar. Las ráfagas de rayos X y radiación ultravioleta extrema que se emiten durante las llamaradas o erupciones solares pueden causar problemas con las transmisiones de radio de alta frecuencia en el lado iluminado de la Tierra. Los apagones de radio causados por las erupciones solares son los fenómenos meteorológicos espaciales más comunes que afectan a la Tierra y también los que más rápidamente nos afectan a nosotros. La emisión electromagnética producida durante las erupciones viaja a la velocidad de la luz y tarda poco más de 8 minutos en viajar desde el Sol hasta la Tierra. Este tipo de apagones de radio pueden durar desde varios minutos hasta varias horas dependiendo de la duración de la erupción solar, y la gravedad de un apagón de radio depende de la fuerza de la llamarada solar. Para indicar la gravedad de un apagón de radio relacionado con rayos X, NOAA utiliza un sistema de 5 niveles llamado escala R. Esta escala va desde R1 para un evento de apagón de radio menor hasta R5 para un evento de apagón de radio extremo. En el momento que se produce una llamarada solar, se informa de qué clase de llamarada es, por ejemplo M2, y qué repercusión en las transmisiones de radio puede causar, por ejemplo R2.
Una tormenta de radiación solar, también conocida como evento de protones solares, ocurre a menudo después de grandes erupciones en el Sol, cuando los protones se lanzan a velocidades increíblemente altas, a veces hasta 10.000 km por segundo. Estas tormentas de radiación pueden recorrer la distancia Sol-Tierra en poco tiempo, en torno a los 30 minutos, y durar varios días. NOAA utiliza un sistema de 5 niveles llamado escala S para indicar la gravedad de una tormenta de radiación solar. Esta escala va de S1 a S5, siendo S1 el nivel más bajo y S5 el más alto. Cada nivel S tiene un umbral PFU, unidad de flujo de protones, asociado. La afectación de una tormenta de radiación solar va desde la clase S1, en la que producirá impactos menores de alta frecuencia a través de las regiones polares, hasta la clase S5, que dejará sin alta frecuencia a las regiones polares, y los errores de posición harán que las operaciones de navegación sean extremadamente difíciles. También se producirá la pérdida de algunos satélites y los impactos en la memoria causarán pérdida de control. Asimismo, habrá un alto riesgo inevitable de radiación para los astronautas fuera de sus naves y también para los pasajeros de aviones de alta latitud. Las tormentas de radiación solar no son peligrosas para las personas en la Tierra, o sea, para las personas que tocamos de pie en el suelo terrestre. Como ya dije anteriormente, estamos protegidos de estas tormentas por el campo magnético de la Tierra y su atmósfera. La siguiente imagen, tomada por el SOHO, muestra un buen ejemplo de lo que les sucede a los satélites durante las tormentas de radiación solar. A la izquierda es como se ven normalmente las imágenes tomadas por él cuando no hay tormenta de radiación solar. A la derecha se puede ver lo que sucede durante una tormenta de radiación solar, S4 severa. Hay tantos protones chocando con el sensor de la cámara que las imágenes se ven así, por lo que son imágenes casi inutilizables. Una eyección de masa coronal, o CME, es una nube gigante de plasma solar empapada con líneas de campo magnético que a menudo es expulsada del Sol durante fuertes llamaradas o erupciones solares de larga duración. Las llamaradas solares fuertes, clase M y X, son probablemente las candidatas para lanzar eyecciones de masa coronal. Algunas erupciones solares de clase B o C han lanzado CMEs, pero a menudo estos solo son eventos menores. Otro factor importante es la duración de la llamarada solar. Por ejemplo, cuando hay una llamarada solar con una fuerza máxima de X5 y con una duración total de 2 horas, seguramente irá acompañada de una eyección de masa coronal brillante, grande y rápida. También dependerá de la ubicación de la llamarada para que la explosión pueda o no alcanzar la Tierra, ya que puede que no se dirija directamente a ella. La siguiente animación muestra una eyección de masa coronal. Es muy importante vigilar las eyecciones de masa coronal porque son la principal fuente para que se produzcan fuertes tormentas geomagnéticas que veremos a continuación. Una tormenta geomagnética es una perturbación temporal de la magnetosfera terrestre que puede ser causada por una onda de choque de viento solar o una eyección de masa coronal que interactúa con el campo magnético terrestre. Tenemos que recordar que la magnetosfera nos protege y una perturbación de ella nos puede poner en peligro. El incremento en la presión del viento solar inicialmente comprime la magnetosfera. El campo magnético del viento solar interactúa con el campo magnético de la Tierra y transfiere la energía a la magnetosfera. Ambas interacciones causan un incremento en el movimiento del plasma a través de la magnetosfera y un incremento en la corriente eléctrica en la magnetosfera e ionosfera. Varios fenómenos o efectos del clima espacial tienden a ser asociados con o son causados por tormentas geomagnéticas. Estos incluyen disturbios en la ionosfera que causan problemas en la radio y los radares, trastornos de la navegación por compás magnético que causarían problemas de orientación y auroras boreales en latitudes mucho más bajas de lo normal. Los efectos que produce una tormenta geomagnética se sienten en la Tierra aproximadamente 52 horas después de una erupción solar y pueden durar 24, 48 horas o varios días.
Solo se perciben en la Tierra si la onda de choque está dirigida hacia ella. Se pueden producir daños en infraestructuras y personas en casos poco frecuentes en las que las tormentas geomagnéticas son más intensas. En 1859 sucedió lo que llamaron el evento Carrington, que produjo auroras por toda Europa, Centroamérica y Hawái. En España, este fenómeno se pudo contemplar de forma bastante espectacular y fue recogido por la prensa local de la época. La agencia NOAA de Estados Unidos ha definido una escala para cuantificar la intensidad y los efectos de las tormentas geomagnéticas. Consta de 5 posibles valores que van de G1 a G5, siendo las tormentas geomagnéticas G1 de intensidad menor y las de G5 de intensidad extrema. El Sol está monitorizado y vigilado en todo momento por diversos aparatos las 24 horas del día. Para estar informado de todo lo relacionado con el Sol y el clima espacial, en primer lugar tenemos a Space Weather Life, una organización que nos informa a tiempo real de la actividad solar y define, entre otras cosas, la categoría de las llamaradas solares que se producen. En segundo lugar, la agencia NOAA, y también a tiempo real, nos informa del clima espacial mediante las escalas R, S y G que hemos visto anteriormente. De esta manera nos mantendrá informados de cómo nos va a afectar una erupción solar o evento parecido, dependiendo de la intensidad de la misma, tanto de apagones de radio, de tormentas de radiación solar y de tormentas geomagnéticas en las próximas 24 horas. También informa de la intensidad de las tormentas geomagnéticas de los 2 días siguientes, ya que, como hemos comentado, las tormentas geomagnéticas tardan varias horas en llegar a la Tierra. Así pues, basándonos en toda la información que ahora mismo disponéis sobre las categorías y clasificaciones que existen, podréis conocer de forma más entendible los efectos del Sol tanto en la Tierra como en el espacio a tiempo real. Espero que este vídeo os haya ayudado a comprender mejor el complejo, pero a la vez hermoso mundo de nuestro Sol. En la descripción del vídeo os dejaré los enlaces de todo.